Bueno, buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Después de la jornada que tuvimos ayer y de las primeras ponencias, donde ayer quizás nos hablaron más de esa parte más teórica, más de investigación, de desarrollo, y vamos a la adaptación al medio, ¿no? Tenemos 4 ponentes muy potentes, 4 proyectos absolutamente espectaculares, donde vamos a poder quizás desengranar cómo la adaptación en quizás empresas punteras son capaces de demostrarnos cómo lo podemos llevar a nuestras diferentes granjas, a nuestras diferentes explotaciones, ¿no? En esta mesa redonda, casos de éxito en la utilización de tecnologías en viticultura y enología, vamos a tener a los siguientes ponentes. A Sonia Villanueva, la conocéis, es directora de I+D+I de Matarromera, es miembro destacado de la Plataforma Tecnológica del Vino y, bueno, desde una de las bodegas más avanzadas en sostenibilidad e innovación del país, Sonia lidera proyectos pioneros que integran tecnología, ciencia, vino, con una mirada estratégica y global, impulsando desarrollos en economía circular, sensórica avanzada y viticultura de precisión, trasladando los resultados al corazón del viñedo y la bodega. Buenos días, Sonia. Muchas gracias. Bueno, os presento un poco a todos y luego ya empezamos con el lío. Ricardo Luna nos acaba de hacer su presentación espectacular. Concha Aitor es un gigante vitivinícola latinoamericano. Le he preguntado la cifra antes y son 250 millones de kilos de uva en una empresa. Absolutamente espectacular. No solo producen vino, sino que genera conocimiento. Ricardo, además, está al frente de un equipo que ha sabido combinar la inteligencia artificial, la modelización climática y los sistemas de Big Data para convertir la información en decisiones prácticas. Una visión de escala global desde una tierra que conoce de extremos, además. Ramiro García es presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Arlanza y bodeguero también en la misma denominación de origen. Es defensor del territorio, del arraigo y del valor del origen. Quizás es el otro punto, ¿no? el antagonismo. Ramiro representa la voz institucional de una denominación de pequeño tamaño, pero con un potencial enorme. Cuanto más conozco Arlanza, más me sorprende el viñedo que tenéis y la capacidad de hacer grandísimos vinos, ¿no? Desde el Consejo, además, trabaja para llevar la innovación al mundo rural sin que se pierda la esencia del vino como producto cultural, una visión crítica, comprometida y profundamente territorial. Y Víctor Balbás es propietario y director técnico de Viña Solorca, en Ribera del Duero. Es viticultor y enólogo de campo con una bodega que ha sabido incorporar tecnología sin renunciar al carácter tradicional. Víctor combina sensores, mapas, artilugios y software con un conocimiento profundo del viñedo, porque al final lo que no se le olvida es que precisamente de ahí nacemos, ¿verdad? De ahí nacen las bodegas, del propio viñedo. Defendiéndola con la tecnología debe estar al servicio del buen hacer y no al revés. Su experiencia encarna ese equilibrio entre tradición e innovación, ¿no? Bueno, vamos a empezar un poco directamente. Estábamos hablando de tecnología y nos falla la primera, que es la de poder entendernos, ¿verdad? Bien, vamos a empezar un poco con una pregunta común. ¿Cuál creéis que ha sido el proyecto tecnológico más transformador que habéis aplicado en vuestras empresas, en vuestras industrias y que creéis, además, que puede ser adaptable de manera más transversal, que pueden adaptarlo a bodegas más pequeñas, en algún caso como el vuestro, por ejemplo, o que realmente puede redundar más en la calidad del producto que estáis elaborando? No os hago a ninguno. Contestar quien queráis. Venga. Tú, por ejemplo. Sí. Interrumpiros todo lo que queráis, no te preocupes. Estamos en España, así que se puede hacer. Perfecto. ¿Se escucha? Sí. Sí. Miren, nosotros lo que yo les mostré de la plataforma enológica fue un proyecto que al final a nivel empresarial involucró diferentes áreas, porque claro, por un lado teníamos la innovación con el centro, pero también teníamos enología y después teníamos que hacer la inversión en el caso de negocio, y al final cuando tú estás haciendo transformación digital o colocando tecnología, finalmente estás cambiando la forma de trabajar. Entonces había mucha gente que en las bodegas tenía este miedo de, oye, si ya van a colocar un sensor de densidad, ¿mi trabajo qué va a pasar? Si yo mido la densidad. Y el tema es que ahí hay todo un trabajo que hacer en el fondo, mira, tú ahora no vas a medir densidad, pero vas a hacer una labor más determinante. Y finalmente, cuando empezamos a desarrollar este proyecto, se creó un proyecto en Conchitoro que se llamaba Enología del Futuro, que finalmente tuvimos que llegar al área de recursos humanos para crear nuevos cargos, en el fondo para que se genere una competencia sana entre la gente que trabaja en la bodega, porque yo creo que acá también en España pasa mucho esto, que
la gente que trabaja en la bodega a lo mejor no es una gente que tenga título universitario, sino que es gente que tiene mucha experiencia. Y el generarles un plan de carrera que los diferencie y profesionalizar la carrera del vino creo que es relevante, y nosotros en Conchitoro tuvimos oportunidad y generamos eso. ¿Y qué ocurrió? Que la gente que trabajaba en las bodegas quería, tú para tener el cargo más alto necesitabas manejarte en más equipos. Entonces generaste una competencia sana. Entonces eso lo logramos, área de recursos humanos, área de enología, área de innovación, área de operación. Entonces finalmente cuando se generó la innovación tuvimos que involucrar a todas las áreas. Entonces eso fue un aprendizaje muy bueno que tuvimos en el proyecto. Fantástico. ¿Algún comentario más? Sí, bueno, por nuestra parte, por Bodegas Familiares Matarromera, sin duda, yo creo que es el gemelo digital en campo. Ahora mismo estamos llevando a cabo 2 proyectos de I+D enfocados en estos aspectos y, como ha comentado Ricardo, es fundamental controlar la calidad de la uva porque es la que luego va a dar lugar a los mejores vinos. Y claro, si no controlamos las condiciones climáticas, que además muchas veces, como estamos diciendo, hoy está lloviendo, y es fundamental saber la radiación solar. Entonces, es con el control, con la digitalización, con la sensórica de clima, planta y suelo, podemos monitorizar la planta y saber la cantidad de agua y nutrientes que necesita en un determinado momento y saber cuándo hay que regar. En nuestro caso particular, la mayor parte de nuestros viñedos están controlados por sistemas de fertirrigación automáticos y también se aplica la energía a través de placas fotovoltaicas por la radiación solar, es el factor crítico. Entonces, con ayuda de las predicciones a corto y largo plazo de la climatología, nosotros podemos decidir o planificar en qué momento puede ser más conveniente aportar el riego y los nutrientes para asegurar que la calidad del fruto va a ser adecuado en el momento de vendimia. Gracias, Sonia. Bueno, ¿Cómo lo ves, Ramiro? ¿Cómo lo ves en una denominación tan pequeña con proyectos además tan pequeños? Bueno, en Arlanza, al ser una zona muy pequeña, muy exclusiva, con pocas hectáreas, nuestro punto fuerte es territorio. Nosotros no podemos presumir de grandes bodegas, de grandes diseñadores a nivel internacional, pero sí que podemos sacar mucho pecho en el viñedo. Es un viñedo dentro de un parque natural, es un viñedo con un paisaje muy potente, es un viñedo centenario, se plantó, a nosotros la filosera nos vino muy tarde y, por supuesto, pues la replantación también nos vino más tarde que en otras zonas. Aquí nuestros abuelos pues plantaban lo que les caía en mano y por eso tenemos viñedos con multivariedad, con un field blend muy interesante ahora mismo desde el punto de vista de cata sensorial, ¿no? Y que mucha gente pues lo está buscando. En Arlanza lo que estamos a nivel de innovación, estamos dentro de un proyecto de sensorización de viñedos para demostrar que la biodiversidad que rodea un viñedo tiene mucho que ver con la calidad de los vinos. Es decir, no es lo mismo un viñedo en el campo de Cristana, donde ves kilómetros y kilómetros de viñedo y no hay ni un árbol alrededor, a un viñedo de los nuestros que está rodeado de plantas aromáticas, tomillo, manzanilla, árboles frutales, cerezos, enebros, manzanos, almendros. Y lo que queremos demostrar es que toda esa biodiversidad y esa fauna que rodea un viñedo, fauna animal y biodiversidad vegetal, pues influye también en el sabor de los vinos. Para eso estamos inmersos en un proyecto que espero que los promotores de este proyecto puedan venir al Digivit del año que viene aquí a Lerma. Estamos inmersos en un proyecto a medio plazo de sensorización de viñedos, de aromas y con técnicas de Big Data poder intentar sacar datos de cómo influye esa biodiversidad y esos aromas procedentes de esas plantas aromáticas que rodean el viñedo en el aroma y en la calidad de los vinos. Entonces es un proyecto muy innovador, muy potente, que ya se está haciendo en algunas zonas. Los promotores son canadienses y estamos con la Universidad de Barcelona también a ver si podemos llevarlo a cabo. Perfecto. Víctor, ¿cuál crees tú que es vuestro proyecto más innovador, más transformador y que más se puede adaptar a otras industrias? Yo creo que va con dos partes. Primero, el viñedo a la elaboración. El viñedo hay que conseguir una transformación porque, por ejemplo, antes las espalderas las teníamos muy bajas. Lo que quiere decir, se metían los despuntadores
y hacíamos prácticamente, lo dejábamos con un seto con lo que quitábamos hoja y luego pues toda la fotosíntesis del azúcar y todo, y eso se perdía. Yo lo que estamos haciendo en Viñas Lorca es las que estaban bajas de antes de reformarlas, ponerlas más altas, y esa vegetación tiene que ser la máxima posible. Y lo que se hace pues, es quitar el nieto, quitar la hoja justa en el racimo. Entonces, esa aireación y esa soleación lo que nos da es una calidad, vamos, muy, muy buena. Luego también en las nuevas plantaciones es muy importante seleccionar los clones, porque lo que antes se ponía cualquier planta en la que decía, bueno, pues vamos a coger muchos kilos, ¿no? Yo recuerdo igual que antes se seleccionaban las plantas que más kilos daban, pues aquello, ¿no? Ahora el clon que se selecciona es un racimo más pequeño, más separado y que da menos kilos. Entonces, aparte que luego, claro, hacemos, si hay más kilos, nosotros hacemos un clareo para que la calidad sea mejor. Entonces, esa parte es muy importante a la hora de conseguir esa calidad. Digamos que de ahí nos nace primero a la bodega. Si de ahí partimos ya con una... Quizás estamos yendo desde la investigación exactamente. a ese modelo más antiguo que buscábamos el racimo más pequeño, una producción más pero limitada. Pero que podemos reformarlo nosotros mismos. O sea, que es tan sencillo como una espaldera baja, en vez de meter despuntadores, se hace daño a la planta, evaporación, que le haces un daño cuando en pleno verano. Yo tengo en plantaciones secas, he puesto goteros que, bueno, le tienes que dar la humedad que necesita la planta, porque si no tiene humedad, el fruto también va a ser un desastre. Y luego... Sigue. ¿No? Luego, pues ya en la bodega hemos desarrollado un sistema que yo creo que va a ser muy innovador en el tema de la calidad, porque es un sistema que, bueno, lo tenemos ahí, que lo que hace... lo podemos hacer como un remontado, si lo necesitamos, y como un bazuqueado. O sea que es un sistema completo, no es como aquel que bazuquea en el centro y otros sistemas. El sistema lo que hace es bajar por gravedad con unos brazos giratorios y lo que hace es partir el sombrero, los chorros penetran los chorros sobre lo que es el sombrero y lo que nos hace es despegar el ollejo de la uva. ¿Qué quiere decir? Que ese ollejo está ahora totalmente en contacto, digámoslo así, bailando entre el mosto. No está compacto ni impermeable. Porque si nosotros observamos, y los que estamos en el mundo del vino sabemos que ese sombrero es totalmente impermeable. Entonces, cuando utilizamos sistemas como el OBI, que no discuto que sea un sistema, lo que nos hace es un agujero en medio. Es un agujero en medio y el resto queda como un donut, vamos a decirlo así. Pero el resto del sombrero está compacto. Me parece interesante y además yo creo que luego la gente puede pasarse por el stand para que le expliques más en detalle. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se puede sacar mucho mejor calidad? Porque estamos, al separar el pellejo, la temperatura que digamos que la pared del tanque nos da errónea, porque el frío baja hacia abajo, la camisa lo detecta y nos cierra la válvula. Pero en el centro del sombrero podemos tener una temperatura igual de 15 grados más. Igual eso, ya te digo, lo dejamos mejor para el stand, que tienes la muestra, y yo creo que la gente lo va a entender mucho más claro allá, y os invitamos además a que veáis la zona de exposición que hay de tecnología en el pabellón contiguo, ¿no? Bueno, seguimos. Sonia, desde la plataforma tecnológica y desde Matarromera siempre impulsáis decenas de proyectos punteros en tecnología, en I+D, siempre vais más hacia adelante, ¿no? ¿Dónde está ahora el límite de lo que la tecnología puede hacer en la viña realmente? ¿No crees que corremos el riesgo de que soluciones muy avanzadas al final puedan servir para bodegas grandes y que la parte más baja del sector, las bodegas pequeñas, los pequeños productores, se queden un poco apartados? Yo te la hago a ti, pero la podéis contestar cualquiera también, ¿eh? Bueno, yo creo que ayer, precisamente durante toda la jornada, se puso de manifiesto este tema, que al final la digitalización y la inteligencia artificial va a absorber en nuestro día a día, y que es necesario profesionales que estén adaptados al uso de estas tecnologías. No creo que vaya a separar los grupos por empresa en función de su tamaño, sino que hoy por hoy los agricultores, y yo hablo por nuestros responsables de campo, que están conociendo el uso de estas herramientas, la digitalización, los sensores, ellos mismos quieren ir más allá y cada vez emplear más tecnología. O sea, que yo creo que todos vamos a ser capaces de implementarlo y transformar el sector vitivinícola gracias a la digitalización y la inteligencia artificial. Fantástico.
Yo creo que casi por alusiones, Ramiro, en esa parte que te toca a ti del pequeño viticultor, de esa persona que no tiene una puntualización, ¿tú crees que esa tecnología va a llegar en punto razonable a esa gente? Para nosotros estamos más en la robotización que en la digitalización. Es decir, yo creo que en Arlanza viñedos centenarios plantados en un marco de plantación de 1 metro por metro, que no entra en la mecanización, que además por nuestro sentido de sostenibilidad y de huella de carbono cero no queremos tampoco mecanizar, el que tengamos un robot, sea el perro, sea el simulador del macho que utilizaban nuestros antepasados. Tiene que parecer a la mula, ¿no? Se tiene que parecer a la mula si es más pequeño para poder desbrozar, quitar hierbas, para podar, para incluso vendimiar, es el futuro, si no va a ser difícil. Ricardo, en Concha y Toro manejáis, nos lo has comentado antes, enormes volúmenes de datos y estáis aplicando además inteligencia artificial también a la viña, ¿no? ¿Cómo habéis logrado que esta innovación sea operativa en algo tan biológico como es el viñedo, verdad? ¿Puede ser la IA, puede saber más que un viticultor con 40 años de experiencia? O sea, yo creo que nosotros igual seguimos trabajando en eso porque, como Concha y Toro es tan grande, nosotros tenemos que, hemos desarrollado, por ejemplo, nuestros pilotos en 2.000 hectáreas, que es harto campo, pero todavía nos quedan otras 8.000 más y seguimos trabajando. Entonces hay que hacer mucho trabajo de innovación que finalmente tiene que ver con gestión de las personas. Porque yo siempre digo, ya, tú vas a vender tu tecnología, mi modelo predictivo 90% de error, 95%, ya, pero ¿cómo le das valor a ese viticultor? ¿Cómo le das valor a ese enólogo? Eso es lo que yo siento que hay que, de repente, cambiar el foco con la industria y tener como primer eslabón al trabajador. Entonces, nosotros en la innovación tenemos que hacer mucho ese trabajo como de ser agentes de cambio. Y ahí es clave identificar, por ejemplo, si tú ves que hay un viticultor o un enólogo que es agente de cambio, trabaja con él, él va a ser tu partner tecnológico, porque lo más importante es que la persona que va a ser el usuario final esté convencido de lo que tú estás haciendo. Pero hay mucha gente que a lo mejor está reacia al cambio y es normal. El cambiar nos da susto a todos los seres humanos. A todos nos da miedo el cambio. Pero el tema es eso, o sea, hoy en día estamos viviendo un mundo tecnológico a nivel social y la industria es parte de la sociedad. Entonces la primera pregunta es, bueno, si la sociedad está cambiando, ¿por qué la industria del vino no? Entonces, tú eso tienes que ir compensándolo a nivel, digámoslo, con los campesinos, con los viticultores, porque también son parte de la sociedad. Entonces hay que hacer un trabajo de la mano cultural, capacitaciones, muy importante. O sea, por ejemplo, este mismo evento creo que es importantísimo porque hay que divulgar, porque finalmente hay mucho conocimiento que queda en un nicho, pero lo más importante es que el conocimiento, digámoslo, pueda masificarse dentro de los usuarios finales. Entonces, nosotros tenemos que hacer ese trabajo interno en la compañía. Sí. Ricardo, como comentaban ahí en el Congreso, no van a desaparecer los enólogos, sino que lo que va a haber es enólogos con formación en tecnología, ¿no? Eso ya nos deja respirar a algunos, ¿verdad? Porque si no, a ver lo que vamos a hacer a estas alturas. Y yo creo que hay un trabajo que también van a tener que hacer las mismas universidades. O sea, en el fondo, si uno estudia agronomía o la carrera que sea, las mallas curriculares van a tener que cambiar. La educación va a tener que cambiar. Se habla de educación 5.0 también ahora. Ajá. Entonces, hay todo un trabajo que hay que hacer reformulación con todos los entes que forman la sociedad. O sea, por un lado la educación, el trabajador. Entonces, efectivamente, o sea, el enólogo del futuro seguramente va a tener un componente tecnológico. Y ese componente tecnológico que ya se lo va a tener que dar en su formación. Y ahí es donde la universidad va a tener que adelantarse también. Perfecto, perfecto. Víctor, me interesa mucho de este punto tu mirada, porque aquí estamos hablando muchas veces de cómo se viene desde la universidad o desde la ciencia hacia el vino, y tú quizás el camino lo has hecho al revés. Tú has ido desde la viña hacia la ciencia, porque el desarrollo tuyo viene de un amplio conocimiento de la viña. Bueno, yo es que empiezo de donde empieza, o sea, desde comienza, vamos a decir, de donde comienza. Esa puntualización luego te la puede contestar. Entonces, el desarrollo ahora llega ya cuando ya tenemos la uva en la bodega, ¿no? La uva es muy importante porque la época es donde, digamos, que nace toda la calidad que va a tener el vino. Es cuando tenemos que cuidar los remontados, cuando tenemos que cuidar las temperaturas, cuando tenemos que cuidar todo.
Entonces, vamos a decir, el invento que yo he desarrollado es un sistema que lo que nos hace es bazuquear, despegar los pellejos y todo, y controlar la temperatura. En ese sistema podemos acoplar todas las tecnologías innovadoras que hay ahora, desde la temperatura, densidades, acidez, nos puede controlar todo. Eso nos va a dar una información muy importante para ver la trazabilidad del vino y el desarrollo del vino en tiempo. Entonces, este sistema, muchas veces pensábamos que al abusar de él, pues nos iba a dar más astringencia a los vinos, más dureza a los vinos. Entonces, lo que hemos observado el año pasado y el anterior en pruebas que hemos hecho en las mismas parcelas y en diferentes tanques, que el que se ha hecho con ese sistema nos daba unos vinos más suaves, nos daba unos aromas más, encima más puntos de color, más tanino, o sea, era, digamos que extraía lo bueno de la uva y dejaba lo malo. Y muchas veces la pregunta es ¿por qué? Y es sencilla. Porque este sistema lo que te hace es, al deshacer el sombrero y homogenizar todo el mosto con la uva, la temperatura se homogeniza también. Porque la temperatura que tenemos en la pared del tanque con la camisa es errónea, esa temperatura. ¿Por qué? Porque, claro, la camisa al enfriar, el frío baja para abajo, detecta la sonda y lo que nos hace es cerrar la camisa. Pero en el interior del sombrero, que es impermeable y compacto, podemos tener 15 grados más. Sí, pero Víctor, ¿ese conocimiento te viene desde el conocimiento empírico del trabajo en bodega o desde la ciencia? Hombre, vamos a decirle que de mi experiencia, desde pequeñito con a eso es a lo que me refería. La experiencia mía desde niño ya elaborando vino y desde mi padre, ¿no? O sea que... Ese es un poco lo que buscábamos, sí. Bueno, Ramiro, desde Arlanza, además hemos tenido varias conversaciones de este tema, defendéis siempre un modelo vitivinícola ligado al territorio, al sitio, a esa microparcela en un punto en concreto, ¿verdad? Que tenéis además muchas espectaculares y a una escala sobre todo muy humana, ¿no? ¿Te preocupa que la digitalización termine excluyendo a esos pequeños viticultores? Va un poco en línea de lo que estábamos comentando antes, ¿no? No. Que quizás no pueden acceder a estas herramientas y que la tecnología tiene que ser siempre sinónimo de progreso. La tecnología para nosotros va a ser el modelo de supervivencia. Pues estamos en la España vaciada, estamos aquí, no hay relevo generacional, se nos están quedando viñedos sin trabajar y estamos perdiendo hectáreas de producción por falta de relevo generacional, con lo cual la digitalización y la tecnología pues sin duda va a ser un aliciente para que nuevos proyectos o gente nueva o gente joven se involucre al tema. Y además, si la digitalización y la robotización en nuestro caso nos hace crecer y nos hace ser rentables, pues muchos de los agricultores que están en el modelo cerealista generalizado que está aquí, que eso tiene la vida contada porque la PAC tiene que desaparecer sí o sí para no hacer rentable una cosa que no lo es rentable per se, pues entonces las alternativas de los cultivos como el pistacho o la viña, que aquí ha sido siempre un modelo de desarrollo, pues vuelva a serlo y nos pueda poner en el mapa y además pues pueda dar vida a mucha más gente que se dedique a eso, que no sea un solo agricultor el que maneje la mitad de las hectáreas de la zona. Entonces, la digitalización y la robotización a Arlanza le puede ser el gran aliciente para que puedan venir nuevos proyectos y gente nueva, mucho más tecnificada y con más conocimiento. Pero procurando no dejar a nadie fuera. Os quería hacer a vosotros dos, que quizás estáis en empresas mucho más tecnologizadas por el tamaño que tienen, Sonia y Ricardo. ¿Qué le diríais a esos pequeños productores que quizás les da miedo acceder a la tecnología, le da miedo por lo menos intentarlo y que yo estoy seguro por las conversaciones que tenemos que consideréis que es imprescindible? O sea, yo creo que la tecnología ya no es una opción, sino que es una necesidad absoluta, ¿no? ¿Qué comentaríais? ¿Qué diríais a ese pequeño viticultor que tiene, me da lo mismo en Chile, en Ribera del Duero, en Arlanza, que tiene una pequeña explotación y que intenta hacer sus vinos? ¿Cómo le animaríais a que entre en este mundo? Sí, de hecho nosotros en Conchitoro también trabajamos con productores y hoy en día con todo este tema de la transformación digital también es una oportunidad porque también se genera mucha competencia. Hay muchas startups y eso va a generar una competencia sana
y puede generar también que haya tecnologías que sean para diferentes nichos de mercado. O sea, por ejemplo, tecnología digital para empresas que hagan mucho volumen, pero también a lo mejor una startup puede pensar en un nicho de mercado más pequeño también. Entonces, ¿por qué toda la tecnología tiene que ser focalizada solo digámoslo, en un tipo de volumen? Yo creo que ahí hay una oportunidad clave y ahí es muy clave el ecosistema de las startups, la innovación con el viticultor. Entonces, programas, por ejemplo, como Digibit y este estilo, hacen ese networking. O sea, ¿crees en la democratización de la tecnología, no? O sea, de alguna forma sí. Obviamente, cada startup va, digámoslo, tú tienes que obviamente vender cuál es tu valor agregado. En el fondo, si yo vendo tecnología A, tengo que saber venderla y decir qué me diferencia del competidor del B y el C. Entonces, digámoslo, no es lo mismo manejar un campo de 1000 hectáreas a uno, no sé, de 10 hectáreas. Entonces, los problemas incluso puede que sean totalmente diferentes. Nosotros, claro. De hecho, a mí me sorprende un poco eso, que dentro de la misma empresa donde yo trabajo hay diferentes niveles de tamaños de viñedos, de bodega, y los problemas en la misma empresa son diferentes. Entonces, por lo tanto, fuera también son diferentes. Entonces, ahí toca mucho escuchar y a lo mejor hacer tecnología digital hecha a la medida. Nosotros lo que hicimos fue, lo que yo les mostré en mi presentación, es hecha a la medida en nuestra empresa, con un seguimiento, digámoslo, de cerca con el viticultor y con el enólogo. Pero a lo mejor esa tecnología puede mutar y se puede hacer de diferentes formas para, no sé, un productor más pequeño. Entonces, ahí yo creo que el generar tecnologías digitales a la medida también es un plus que hoy en día se está haciendo bastante. Qué bien, qué interesante. Me gusta mucho precisamente eso, esa valoración de que los pequeños también son capaces de acceder ahí. Sonia, vosotros además acabáis de desembarcar en Galicia con proyectos con la sensibilidad con la que vais siempre. Claro, allí tienes vecinos que tienen, con perdón, 4 cepas. ¿Cómo les animas a esa gente a que en su medida, lógicamente, en la medida de sus dimensiones, apliquen tecnología y vean en vosotros el reflejo de dónde tiene que estar el futuro? Pues yo creo que lo primero que les diría es que les va a solucionar sus problemas. No les va a dar más, sino que se les va a solucionar. Se les va a solucionar. O sea, todos los empresarios tienen sus dificultades en el día a día, a nivel de costes, a nivel de rendimientos, también en cuanto a productos, costes de no calidad. Entonces, yo creo que a través de la digitalización y de la inteligencia artificial realmente planteamos esas soluciones. Si resulta que ahora mismo tienes un problema de mano de obra en bodega o, como indicaba Ricardo, y como nos pasa a nosotros, la uva llega en su momento óptimo de calidad al mismo tiempo en diferentes centros productivos, pues al final necesitas sistemas de visión artificial en la recepción de uva que te permita de alguna manera agilizar esa entrada de uva de máxima calidad durante 24 horas. Entonces, yo creo que sí. Y, por ejemplo, en las líneas de embotellado y etiquetado, sistemas de visión artificial para el llenado de la botella o para el control del etiquetado, pues yo creo que son fundamentales. Vale. Una pregunta para los 4. Claro, precisamente hablamos de la utilización de la tecnología para la mejora de los procesos y para sacar mejor producto al mercado, ¿no? Pero claro, también hay una especie de momento del marketing tecnológico, ¿no? Yo compro tecnología, lo cuento y eso mis comerciales lo utilizan para decir que soy mucho mejor y mucho más sostenible, que ahora se llama mucho lo de la sostenibilidad, aunque muchas veces en la sostenibilidad nos olvidemos de la social. Pero bueno, ¿cómo veis ese equilibrio que hay entre marketing, que por qué no, si lo estás haciendo y puedes decir que lo eres, ¿por qué no lo vas a hacer? Y la utilidad real de esto. Yo creo que, Ramiro, por la sonrisa tuya, creo que esta tienes que empezar contestando tú. Bueno, en el mundo del vino, como sabéis, el marketing juega un papel importante. Siempre todo el mundo se apunta al carro de lo último que se habla a nivel de nuevas cosas que salen en marketing y enseguida se expande por el sector y en poco tiempo empieza a no tener el efecto diferenciador porque todos ya lo utilizan. Yo recuerdo cuando se empezó a hablar de vinos de altura, de vinos de altitud, pues todos eran vinos de altura. Hasta que a nivel de regulación tuvimos que marcar cuál era la altura. Claro, con 400 metros para un vino de Alicante puede ser altura y para nosotros 800 metros no puede ser altura. En el tema
En el tema digital, pues pasa algo de lo mismo. El tema de ayuda, el que estés a la última, el que estés en las olas, en la pomada de lo último que se habla y que engancha a ciertos influencers y a ciertas tendencias, pues nos puede ayudar a vender. Pero obviamente todo el tema de marketing digital tiene que estar sostenido en el tiempo y sostenido en resultados reales. Y ser lo más diferenciador posible, pero de verdad, no de grupo, por decirlo de alguna forma, ¿sabes? Dile, Ricardo, sí. No, hay una oportunidad hoy día en el marketing porque, de hecho, lo que está ocurriendo hoy en día en el mundo es que los nuevos consumidores, los jóvenes, no están consumiendo vino. Hay una crisis mundial con el consumo de vino. Absolutamente, eso yo creo que lo tenemos claro, ¿verdad? Sí. Y intentamos precisamente ver cómo lo solucionamos. Entonces claro. ahí hay una oportunidad para el marketing con todo esto de los influencers. Entonces, ¿cómo llegamos a los consumidores jóvenes? Porque, no sé, en mi caso, y quizás mucho, el tema del vino se da mucho en la mesa con la familia. De repente con el abuelo que te enseñó, mira, prueba un poco. Hoy en día, como la sociedad ha cambiado, quizás esas instancias no se dan. Entonces, ¿cómo ahora cambiamos el chip para llegar a esos consumidores? Ahí hay un trabajo de marketing, pero importante. Sí, y quizás hacer marketing también con la digitalización puede ser también interesante. Hablabas precisamente del tema de los Instagramers. Me tocó la semana pasada esta semana, a principios de esta semana, me tocó hacer una mesa redonda con Marta Clot, que creo que es la Instagramer en castellano, creo que es la más importante. Entre todas las redes sociales tiene 750.000 seguidores. Y hablamos precisamente de las diferencias de comunicar en las redes sociales y cómo eso hace llegar a la gente joven. ¿Creéis eso, que la digitalización también debe venderse como esa parte moderna que tiene el vino y que para acceder a gente joven? Es que ahí están los clientes del futuro ahora. Ajá. Ahí están. Si es que... A medida que nos vamos haciendo mayores y el médico nos dice que bebamos menos vino, tiene que entrar esa gente, porque si no... Claro, tenemos un problema. es que eso es parte de la sostenibilidad, yo creo, de la industria. O sea, por un lado tenemos los desafíos técnicos de hacer el vino, ¿cierto? En los viñedos, en las bodegas, pero si no nos preocupamos del cliente... Claro. Y ahí es muy importante porque está esto de las nuevas tendencias, los vinos sin alcohol o bajos en alcohol. También tenemos el tema de, claro, cómo comunicamos. Y lo otro también que, por ejemplo, el mundo del vino en general es un mundo que es diferente al de los otros licores. O sea, la llegada a la cerveza, por ejemplo, es muy rápida para el joven. Para la llegada del joven al vino es que hay gente que no se atreve a tomar vino porque es que no sé tomar vino. Es que esto de que hay que catar, ¿me entiendes? Entonces, ahí hay también mucho trabajo que hacer de educación con los consumidores. Nosotros también estamos trabajando en Viña Conchitoro de educar al consumidor, de hacer programas digitales que eduquen a la gente. Cuando de repente un enólogo habla y dice, no, esto tiene nota a chocolate o a caramelo, y gente que no está metida en el mundo dice, ¿y cómo siente eso? Entonces, ahí hay un trabajo y hay una oportunidad de trabajo de marketing. Entonces, creo que es importante porque finalmente a veces el joven no toma vino y por eso va a la cerveza, porque la cerveza es más simple. Porque es más fácil. Claro. Sonia, es que estaba pensando, cuando estaba diciendo eso, estaba pensando que dentro de la investigación que hacéis dentro de Matarromera, también de la plataforma, pero dentro de Matarromera, es cierto que estáis haciendo mucho en campo, en elaboración y tal, pero en vino sin alcohol, en bajo alcohol, en enlatar, en vender nuevos productos, claro, yo creo, mira, es una línea de trabajo que no se me había ocurrido. Sí, y además es que los futuros consumidores es donde tenemos que poner ahora mismo nuestro foco de atención. Y yo voy a contar un detalle que para nosotros nos ha sorprendido. Dentro de la Cátedra Vitivinícola Carlos Muro de Matarromera, este año hemos hecho 2 jornadas técnicas, una en el campus de Palencia y otra en el campus de Segovia con universitarios, y les hemos realizado una cata con vinos con alcohol y sus homólogos sin alcohol. Y para nuestra sorpresa hemos detectado que a los universitarios les gusta el vino sin alcohol. Tienen una tendencia muy importante hacia ese nuevo perfil de vino que ahora mismo están incrementando las ventas en el último periodo.
Bueno, es que además, claro, lógicamente, hablando de tecnología, el vino sin alcohol es tecnología. Y lo comentábamos antes, ¿verdad?, cuando estábamos charlando, que la planta más grande que hay, que hace embotellados de vino sin alcohol para otras marcas, el año pasado ya en España, en Toledo, hizo 15 millones de litros de vino sin alcohol. Más luego lo que hacéis vosotros con una calidad quizás puede ser más alta, y hay otros operadores que están haciendo vino sin alcohol, con lo cual estamos hablando de que esa parte tecnológica también es para atraer nuevos consumidores, cosa que es muy interesante. ¿Cómo veis ese marketing desde...? A ver, en el tema de etiquetado, la gente está la gente es digital. Tenemos un móvil, una tableta, y en el móvil, pues el tener toda la información digital de un vino, notas de cata, composición, sugerencias de consumo, calorías, todo eso que esté ahí, pues eso nos va a ayudar mucho a vender y a conectar al público con los vinos. El tema de sin alcohol, pues por supuesto, y eso ha venido para quedarse, y obviamente pues todo lo que rodea la digitalización del vino con o sin o parcialmente desalcoholizado, pues eso nos va a ayudar muchísimo. O sea que hay una parte también de campo, hay una parte de digitalización en bodega, de mejoras tecnológicas, y luego hay una parte de difusión que la digitalización pues también nos va a ayudar. Y sin duda está en el móvil, está ahí el futuro a medio plazo. Víctor, esa parte de marketing vinculada a la tecnología, al vino, a la bodega, para gente joven, para gente más mayor. Pues es muy importante, todo lo que es marketing, todo lo que es innovación es importante. También pienso que el consumo de los jóvenes no se ha sabido quizá iniciar porque en el mercado normalmente no ha habido una calidad que les haya gustado. Igual de momento pues lo han rechazado, ¿no? Porque bueno, pues no me gusta el vino, y quizás les ha faltado encontrar unas calidades mejores, ¿no? Y ese es el principio para que a alguien pues le empiece a gustar el vino y, digamos, a educarse en lo que es el consumo de vino. Tampoco sirve beberse 2 litros, ¿no? Pero bueno, es un complemento de la comida que se puede disfrutar del vino y pasárselo. Y yo pienso que uno de los problemas ha sido esto, el que quizá cuando han probado sus primeros vinos no había la calidad que quizá suponía que era el vino. Los tiempos van cambiando y creo que cada vez hay más calidad. Y entonces, claro, en eso vamos todos porque nos interesa a todos que el consumo comience, pero debemos centrarnos mucho en que esa calidad, aunque los vinos sean más baratos o lo que sea, pero a seleccionar desde el restaurante, las tiendas, a que la calidad, al consumo vaya unido a la calidad, por lo menos un mínimo para que ese joven, esa persona que ya no rechace porque haya que no le gusta. Yo creo que cuando hay una calidad, a todos les gusta el vino. Y por ahí pasa parte del marketing. O sea que partamos de la base de que aplicamos tecnología al más alto nivel, pero siempre en la búsqueda de la calidad. Es que eso luego tiene que ir unido con una calidad que les tenemos que ofrecer. No podemos hacer todo una parafernalia, mucho marketing, muy bonito todo. Pero luego cuando llegan a la mesa y cuando llega el joven a probar ese vino, lo rechaza porque no le gusta. Y si no le gusta, es que casi seguro es porque no es bueno. Si fuera bueno, casi seguro que le iba a gustar. Me parece, y en la línea de lo que estás apuntando, Víctor, os lo hago también otra pregunta para los 4. Es que hace un mes estábamos en esta provincia de Burgos, que con este Burgos es vino que nos hablaba ayer el presidente de la Diputación, esta vorágine de vino que tenemos aquí, de proyectos alrededor de vino. Estábamos en un congreso que se hacía en Aranda de Duero, precisamente de biodinámica, ¿no? Aplicamos tecnología a la viticultura, a la enología, al marketing, a la comunicación. ¿No acabaremos perdiendo el alma de nuestros vinos? Bueno, da lo mismo quien empiece. Sonia, venga. Yo creo que no. Porque además, por la experiencia que nosotros tenemos en investigación, realmente la digitalización y la inteligencia artificial lo que nos permite es, de alguna manera, anticiparnos y adaptarnos a los cambios que realmente aparecen en nuestro día a día, al cambio climático o los cortes eléctricos. Y yo creo que al final el producto puede seguir siendo excelente apoyándonos con la inteligencia artificial. Y con mucho alma, ¿no? Y con mucho alma. Bueno, desde Ricardo, que su bodega hace
yo es que la pienso muchas veces, la cifra 250 millones de kilos de vino, de uva, perdón. Desde ese punto, cuéntanos un poquito, ¿cómo lo ves? Con el tema del alma de los vinos. Exactamente, sí. Es que, claro, partiendo un poco, en el fondo, los futuros consumidores, ¿cómo les definimos cuál es la alma para los futuros consumidores? Porque finalmente, claro, concepto del campo está súper bien. Yo creo que tiene que convivir lo tradicional con lo tecnológico. Y ahí vuelvo al tema de los nuevos consumidores, porque finalmente esa alma que usted me describe es como un intangible. ¿Cómo se la describo a otra persona? Entonces, yo creo que hay un componente cultural clave que tiene que ir de la mano entre lo tradicional y lo tecnológico. Y como dato, o sea, en el fondo, con todo lo que estamos viviendo hoy en día del tema que nos convoca, que es la transformación digital, la inteligencia artificial, que al final la tecnología transforma el comportamiento del ser humano. Entonces, por ejemplo, hoy 2025, de hecho salió en las noticias que todos los nacidos en 2025 en adelante se les va a llamar generación beta, y son los niños ¿Cómo se va a llamar? ¿Generación? Generación beta. Beta. Madre mía. Y son los niños todos los niños que nazcan ahora nacieron con la IA por defecto, o sea, la IA es normal, no van a ver esta transición. Entonces, alma... Ayer comentaron en este escenario un caso de un crío de 12 años que le dice a su padre, en vez de esperar a esto, pregúntale a ella. Entonces, el concepto que usted me está describiendo, a lo mejor el consumidor del futuro, a lo mejor esa alma lo va a describir de otra forma. Entonces, ahí yo creo que lo que les digo es que en el fondo tiene que haber un componente de tradición del campo, pero ahora con un robot al lado en el viñedo. Yo creo que es algo transformacional. Alma. La viña es de los pocos cultivos que generan una conexión emocional con el viticultor. Es decir, aquí hay muchos agricultores que crían girasoles o cereal y no tienen ninguna conexión ni sentimental ni emocional con el fruto. La viña sí que genera y crea una conexión emocional entre viticultor, fruta, y en la bodega entre elaborador y vino. Obviamente esa comunicación intuitiva que tradicionalmente venimos teniendo con nuestros vinos y con nuestros frutos, si nos aprovechamos de una digitalización y de un modelo de IA y predictivo, nos va a mejorar tener una conexión mucho más intensa y más predictiva, y saber cómo se van a comportar los vinos, no por intuición, sino con datos en la mano. Entonces, si yo en una fermentación, incluso en el propio fruto, ya puedo tener una comunicación mucho más abierta y más amplia con mi uva, y luego en bodega la tengo con el vino, pues obviamente esa intercomunicación emocional es mucho mayor, más alta, y me permite más calidad al final, ¿no? En el mundo del vino hay dos principios muy claros. Cuanto más pequeño es el tanque donde elaboras, más calidad, y cuanto menos intervención, también más conexión varietal tienes con la uva y con el territorio. Con lo cual, pues todo modelo predictivo, todo modelo de IA o digitalización que me permita tener mucha más información sobre eso, me va a permitir mucha más conexión. Sí, pero y siguiendo un poco con ese tema, me parece muy interesante. Va un poco más para vosotros dos, para Ramiro y Víctor. Claro, estamos formando viticultores digitales, estamos buscando tecnología. ¿No se nos olvidará la formación técnica básica en viticultura y en enología? Para nada, es decir, cuanto menos quieres intervenir un vino, más conocimiento tienes que tener. Más tecnología debes aplicar. Tienes que utilizar. Eso se lo voy a decir yo a los biodinámicos. Sí, es así. Bueno, yo estoy de acuerdo. Toda tecnología que sea aplicable, eso es una nueva innovación, y vamos a ganar en calidad y vamos a ganar pues en muchas cosas. Yo coincido con él que el mundo de la viticultura y de la bodega es un mundo tan bonito que, bueno, es que te engancha, ¿no? Desde que estás en la viña, en la bodega, las amistades que se reúnen, es un mundo aparte. Luego, ahí vamos a decir que hay dos partes. Claro, cuando hablábamos antes de un viticultor pequeño, algo así, vamos a decirlo en dos partes. Hay
un viticultor que ya tiene años en que le vamos a decir que tiene que meter la digitalización y todo esto, y el hombre pues igual no va a estar preparado para ello. Sin embargo, luego está el viticultor joven, que ese sí que va a estar preparado y pienso que igual también debería ser ayudado pues, por la Administración, por algo en mejorar, no solo en apoyarle, sino también pues, quizá en apoyarle en unas plantaciones, en algo que le ayude a desarrollarse. Bien, bueno, que creo que ya nos estamos pasando del tiempo porque como hemos empezado un poquito tarde, simplemente, bueno, daros las gracias a los asistentes, a vosotros por venir y simplemente 4 tips que habéis dejado que me parecen muy importantes. Hemos hablado de ese cambio de filosofía de trabajo que significa la tecnología, de la transferencia de conocimiento y sobre todo la transversalidad de todo esto. Vale para los grandes, vale para los pequeños, cada uno en su medida y en sus necesidades, ¿no? Yo creo que la tecnología, estabais hablando también de que era un modelo ya de supervivencia, ya esto ya no es opcional, sino que es absolutamente imprescindible, ¿no? Y de esa democratización precisamente que a mí, yo que siempre intento pensar en los más pequeños, me daba miedo que se quedasen fuera, pero bueno, parece que es adaptable a todos los sectores, ¿no? El marketing digital también, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a utilizar el marketing para poder vender esto que estamos haciendo, para poderlo transmitir fuera, ¿no? Sobre todo hablar de mejoras en los vinos y en la calidad, eso sí, sin perder el alma, ¿verdad? Yo creo que tenemos que tener el origen. España es una zona de grandes denominaciones de origen, tenemos que seguir adaptándola hacia ellos, ¿no? La digitalización quizás sea una adaptación para el cambio que todos necesitemos. Muchísimas gracias.